del libro Redención y Utopía de Michael Lowy. Los judíos religiosos anarquizantes Martin Buber, Franz Rosenzweig, Gershom Scholem, Leo Lowenthal. Dentro de la generación romántica judío rebelde de fin del siglo, es en esta corriente donde predomina la dimensión judía, nacional, cultural y religiosa. Ellos no tienen la misma postura ante el sionismo. Rosenzweig no lo acepta. Lowenthal lo abandona rápidamente, mientras que Buber y Scholem adhieren al movimiento, pero se ven marginados por su posición antiestatista. La religiosidad profunda y cargada de mesianismo tiene poco en común con el ritual ortodoxo y las prescripciones tradicionales. Su aspiración a una renovación nacional judía no los conduce al nacionalismo político, y su concepción del judaísmo permanece marcada por la cultura alemana. Todos manifiestan en grados diversos una visión utópica del tipo socialista libertaria, más o menos próxima al anarquismo, que articulan de manera directa o indirecta, explícita o implícita, con su fe religiosa mesiánica. La mayoría es crítica al marxismo, considerándolo demasiado centralista e identificado con la civilización industrial, a excepción de Leo Lowenthal. Simpatizan con los movimientos revolucionarios que conmovieron Europa entre 1917 y 1923, pero no se comprometen directamente en la acción. El principal núcleo de irradiación de la corriente es la revista Der Jude, dirigida por Martin Buber. Además de ellos, muchos otros intelectuales pueden ser considerados como pertenecientes a esta ala: Hans Kohn, Rudolf Kaiser, Erich Unger, etc. Se podía sumar también al joven Erich Fromm de los años 1921-1926, pero su obra publicada, que comienza en 1972, se sitúa enteramente en el otro polo, ateo religioso y marxista libertario. Es este un ejemplo que ilustra la posibilidad de pasaje de una opción a otra en el campo mesiánico revolucionario. Las fronteras existen, pero están lejos de ser impermeables. Martin Buber es probablemente el autor más importante y más representativo del socialismo religioso en la cultura judeo-alemana. Por su redescubrimiento en las leyendas yazidicas 1906-1908, y por sus célebres conferencias sobre el judaísmo en el Círculo Bar Kochba de Praga, ha renovado profundamente la espiritualidad judío moderna. El brillo de sus ideas, tanto políticas como religiosas, han marcado toda una generación de intelectuales judíos, de Praga a Viena y de Budapest a Berlín. La imagen del judaísmo que representaba Buber era radicalmente distinta tanto al liberalismo asimilado y de Wissenschaft des Judentums
como de la ortodoxia rabínica. Era una religiosidad romántica y mística, impregnada de crítica social y de nostalgia comunitaria. Amigo íntimo de Franz Rosenzweig, quien colaboraba en la traducción alemana de la Biblia, y del filósofo libertario Gustav Landauer, de quien será su albacea testamentario. Juega también un rol en la evolución espiritual del Gershom Scholem y de muchos otros jóvenes sionistas cargados de movimiento Hapil, Haseir, el joven obrero. En realidad son raros los pensadores judíos de lengua alemana de esta época que no hayan sido tocados en tal o cual momento de su vida por los escritos de Buber. Educado por un abuelo hebraizante y partidario de la Haskalah, Buber va a apartarse de la religión judía durante su juventud, estudiante en Viena, Leipzig y Berlín, donde será alumno de Simmel y de Dilthey. Se sentirá atraído por las corrientes neorrománticas y por el renacimiento de la espiritualidad religiosa. Sus primeros trabajos no tenían por objeto temas judíos. Versan sobre escritores vieneses, Peter Altenberg, Hugo von Hofmannsthal, y sobre Jacob Boehme, Werner Rudenschau, volumen 1901. Se compromete enseguida con el movimiento sionista, pero entra rápidamente en conflicto con Theodor Herzl, porque rechaza la diplomacia estatal y se retira hacia 1902 de las actividades políticas para dedicarse al estudio de la religión. Es característico de toda esta generación que su interés se vuelve primero hacia la mística cristiana. Su tesis de doctorado, representada en 1904, tiene por objeto la historia del problema de la individualización. Nicolás de Cusa, Jacob y Boehme. Solo más tarde se va a ocupar del misticismo judío. Su primer libro sobre el Yasidismo, Die Geschichte des Rabbi Nachman, data de 1906. Sus escritos, sobre todo hasta 1920, están llenos de referencias al pensamiento romántico alemán, Gores, Novalis, Hölderlin, Franz von Baader, pero es sobre todo con la filosofía Nietzsche y la sociología neorrománticas que establecerá lazos estrechos, no solo porque publicará en su colección Die Hellenschaft los escritos de Toniels, Simmel y Sombart, sino porque su concepción de lo interhumano está directamente influida por su problemática y especialmente por su nostalgia de la Gemeinschaft, comunidad. En 1900, Martin Buber adhiere a un círculo neorromántico de Berlín, Die Neue Gemeinschaft, la nueva comunidad, donde traba conocimiento con Gustav Landauer y pronuncia una conferencia intitulada La Nueva y la Antigua Comunidad. Este texto permaneció largo tiempo inédito y no fue publicado sino 10 años después de la muerte de Buber, pero contiene en germen de algunas de las principales ideas, fuerza que lo motivaron durante toda su vida. En esta primera intervención parece la
En esta primera intervención aparece la originalidad de Buber como uno de los grandes renovadores del pensamiento comunitario del siglo XX. Para él no es posible ni deseable retornar a la comunidad nueva que no será presocial como la descrita por Tonis, sino postsocial. La diferencia más decisiva entre la vieja y la nueva organización es que la primera está fundada sobre el parentesco de sangre, mientras que la segunda es el resultado de afinidades electivas, esto es, la expresión de una libre elección. Esta comunidad no está limitada por fronteras religiosas, regionales o nacionales. Ella atiende, según la formulación cosmopolita y mística de Gustave Landor, citada por Buber, hacia la comunidad más antigua y más universal, con la especie humana y con el cosmos. A pesar de su rechazo de la utopía retrospectiva, la referencia neorromántica a la comunidad tradicional sigue presente en el espíritu de Buber. Por una parte, en el sueño de abandonar el hormiguero de las ciudades para ir a construir el mundo nuevo en el sol poderoso y virginal del campo, más cerca de la naturaleza y de la tierra. Por otra, en la idea de que la comunidad nueva significa el entorno bajo una forma diferente y un nivel superior de la unidad vital del hombre primordial, rota y desgarrada por la esclavitud de la sociedad moderna. Buber retomará y desarrollará estos temas en un folleto publicado en 1919 bajo el título Gemeinschaft, refiriéndose directamente a Tonis. Opone como la comunidad orgánica y natural del pasado a la Hellenschaft moderna, artificial y mecánica. No obstante, no propone una restauración del pasado. Seguramente no podemos volver atrás de la sociedad mecanizada, pero podemos ir más allá de ella, hacia una nueva organicidad. Entiende por ello una comunidad que no resulte del crecimiento primitivo, sino de una acción consciente. Beustein-Wirken. Para el establecimiento del principio comunitario, la finalidad de esta acción sería la construcción de una sociedad socialista a través de la alianza entre comunas Gemeinden autónomas. Buber ya no cree en el retorno a la tierra como alternativa a las sociedades industriales modernas. En una conferencia pronunciada en Zúrich en 1923, observa: nosotros no podemos eliminar la ciudad para refugiarnos en la aldea. La aldea aún está próxima a la comunidad primitiva. La ciudad es la forma que corresponde a la diferenciación. No podemos volver para atrás de la ciudad. Debemos superar la ciudad misma. La solución que propone sería una tercera forma de vida común, distinta tanto de la aldea rural como de la gran ciudad, que podría nacer a partir de una nueva organización del trabajo. En este contexto de Buber va a descubrir la tradición yasídica, en tanto que corriente mística judío equivalente a Bohem o a Meister Eckhart,
y en tanto que manifestación religiosa de una comunidad orgánica, unificada y solidificada por la espiritualidad y la cultura, como él mismo escribe algunos años más tarde, lo que hace particularidad y la grandeza del yazidismo no es una doctrina, sino una actitud vital, Lebenshaltung, un comportamiento que, acorde con su esencia, es creador de comunidad. Según Gershon Scholem, la interpretación del yazidismo por Buber está inspirada en su anarquismo religioso, esto es, su rechazo a conceder un lugar a los poderes coercitivos en el mundo de la relación viviente entre el yo y el tú. En efecto, en su célebre Ich in Du, Buber define la relación auténtica entre los hombres, entre ellos y del hombre con Dios, según el paradigma del diálogo y del reencuentro, modelo profundamente subversivo tanto frente a las formas rígidas y ritualizadas de la religión institucional puesta en cuestión por el yazidismo, como en relación a las instituciones políticas y estatales. El éxito considerable de los libros de Buber sobre los maestros del yazidismo, Baal Shem y Rabbi Nachman, deriva del hecho de que había tocado en la inteligencia judía de cultura romántica una corriente subterránea de reconocimiento religioso que encontró en las leyendas polacas del siglo XVIII algo de archiantiguo, Uraltes, de originario Ulkenfeyes, un pasado perdido, Nens, un objeto de nostalgia. La interpretación del yazidismo como religión esencialmente racionalista era común en la Wissenschaft des Judentums, en el liberalismo judío y la sociología universitaria, Max Weber, Sombart. Según Sombart, por ejemplo, un místico judío comparable a Jacob Boehme es un tipo que no podemos representarnos sino difícilmente. En cuanto a la cábala, nada más extraño al romanticismo que esta manera puramente discursiva de concebir, de comprender el mundo, dado que el romanticismo supone la fusión del hombre con el mundo, con la naturaleza, con su semejante, todas cosas antes las cuales el judío, hombre intelectualista en exceso, es absolutamente incapaz. Al presentar en sus obras una lectura mística y romántica de la religión judía, Buber irá a romper este consenso, creando una imagen nueva del judaísmo, con la cual podrá identificarse la generación rebelde en ruptura con el liberalismo burgués. Uno de los aspectos más significativos de esta interpretación neorromántica es la importancia atribuida al mesianismo. En sus conferencias de Praga, Buber proclama el mesianismo como la idea más profundamente original del judaísmo. Se trata de la aspiración hacia un futuro absoluto que transforma toda la realidad pasada en presente, un porvenir que vería la realización de la vida perfecta y verdadera y el advenimiento de un mundo de unidad donde la separación entre el bien y el mal será abolida por el aniquilamiento definitivo del pecado. El tema de la era mesiánica como mundo liberado del mal es potencialmente, como lo había mostrado notablemente Scholem, uno de los fundamentos religiosos de la utopía anarquista, la ausencia del mal
torna superfluas la violencia, la coerción y las sanciones. El advenimiento mesiánico no se sitúa para Buber más allá, sino en este mundo. No es un evento histórico más, sino que se prepara en la historia, concebida desde una perspectiva utópico restitucionista. El advenimiento del Mesías es un misterio en el cual el pasado y el futuro, el fin de los tiempos y la historia están ligados. Tiene la forma del pasado absoluto y lleva el germen del futuro absoluto. Es a partir de una visión romántico-mesiánica de la historia que Buber pone en cuestión, como Rosenzweig, Launder y Benjamin, el concepto de evolución, de progreso o de mejoramiento, Versetzung, por evolución, de progreso o de mejoramiento. Por renovación no entiendo de ninguna manera el cambio gradual. Vamos a repetir este último párrafo. Es a partir de una visión romántico-mesiánica de la historia de Buber que Buber pone en cuestión, como Rosenzweig, Landor y Benjamin, el concepto de evolución, de progreso o de mejoramiento, Verbesserung. Por renovación no entiendo de ninguna manera el cambio gradual, la suma total de las pequeñas modificaciones. La concibo como algo repentino y enorme, alguna cosa que no sería de algún modo asimilable a una progresión, sino sobre todo a un cambio brusco, más que la aspiración a un progreso. Fortschritt, mediocre. Se trata de querer lo imposible, das unmöglich. El paradigma de esta renovación total se encuentra en la tradición mesiánica judía. El último Isaías le hace decir a Dios: voy a crear nuevos cielos, una nueva tierra. No se trata de una metamorfosis, es una experiencia directa. Mas no todo otro pensador judío religioso moderno, Martin Buber, ha colocado en el núcleo de su idea de mesianismo el concurso activo de los hombres en la redención, en tanto que compañeros de Dios, el principio teleológico judío central, no formulado, no dogmático, sino que subyace y cohesiona toda la doctrina y profecía, es la creencia en la participación de la acción humana en la obra de redención del mundo. El mensaje del yasidismo, tal como Buber lo interpreta, es que el hombre no está condenado a la espera y a la contemplación. Le está dado producir la redención, elevando y liberando los destellos de luz divina dispersos por el mundo. ¿Significa esto que Dios ya no es omnipotente, que no puede salvar el mundo sin la ayuda del hombre? No, responde Buber. Esto solo significa que Él no quiere la redención sin la participación de los hombres. Le ha sido acordada a las generaciones humanas una fuerza cooperativa, una fuerza mesiánica operante. Es por esta razón que se van a oponer de modo cada vez más categórico el profetismo mesiánico, la escatología judía propiamente dicha, a la apocalíptica concepción escatológica de origen iraní. La primera remite la preparación de la redención de la humanidad
al poder de decisión de cada hombre interpelado, mientras que la segunda concibe la redención como un futuro inmutable predeterminado en sus mínimos detalles, que utiliza a los hombres como meros instrumentos. Según Buer, es la esperanza mesiánica viva, vuelta hacia un porvenir escatológico abierto, que se distingue la religiosidad judía del cristianismo. En una carta de 1926 formula esta tesis en términos que hacen recordar a la utopía del no ser aún de Ernest Bloch. Según mi creencia, el Mesías no aparece en un momento determinado de la historia. Según mi creencia, la redención del mundo no ocurrió 19 siglos atrás. Vivimos en un mundo no salvo, Underlonsten, y aguardamos la redención, para la cual nosotros estamos llamados a participar de una manera insondable. Israel es la comunidad humana que lleva esta expectativa puramente mesiánica. Esta creencia en el ser aún no realizado y devenido ser realizado de la redención del mundo. ¿Cómo se articulaba la fe mesiánica de Buber con la utopía socialista libertaria? En 1914 es arrastrado como muchos intelectuales judeo-alemanes por la ola patriótica y guerrera, pero poco a poco, bajo la influencia de los acontecimientos y de las críticas severas de su amigo Gustav Landor, va a cambiar de orientación. Es a través de una polémica con Hermann Cohen, campeón de la conciencia estática, que Bauer va a cristalizar hacia 1916-17 sus propias visiones político-religiosas, después de haber sostenido, como Cohen mismo, a la Alemania imperial a comienzos de la guerra. Buber rechaza entonces el nacionalestatismo alemán del filósofo neocantiano de Marburg, escribiendo: la humanidad, decir esto es en este momento, señor profesor Cohen, es el deber de todo hombre vivo ante Dios, es más grande que el Estado. Resume sus divergencias en una fórmula tajante. Cohen desea, sea consciente o no, someter el espíritu al Estado. Yo quiero someter el Estado al espíritu. Esta sumisión será concluida en la era mesiánica, que hará finalmente posible la superación dialéctica, subsunción del Estado por una forma superior de sociedad, la separación entre el pueblo, principio de la creatividad, y el Estado, principio del orden, solo persistirá hasta que el reino, la Malkut Chambayin, sea establecido en la tierra, hasta que, con la forma mesiánica del mundo humano, la creatividad y el orden, el pueblo y el Estado se fusionen en una nueva entidad, en la Gemeinschaft de salvación. Con la oleada de la Revolución Europea de 1917-1920, Buer va a precisar, radicalizar y desarrollar su visión. En un artículo intitulado La Revolución y Nosotros, publicado en 1919 en su revista Der Jude, insiste sobre la necesidad para los judíos de contribuir a la historia de la humanidad
es decir, al renacimiento de la sociedad por el espíritu comunitario. Él manifiesta su solidaridad con la huelga revolucionaria que conmueve a Europa Central, situados en su campo, no como aprovechadores, sino como compañeros de lucha. Saludamos la revolución, la dimensión antiestatista está presente más que nunca en sus escritos, en el folleto Gemeinschaft ya mencionado, reclama de Kropotkin, Tolstoy y Londor para condenar la tiranía del Estado, ese homúnculo que chupa la sangre de las venas de las comunidades, ese autómata animado que quiere destruir la vida orgánica. La influencia decisiva es sin duda la de su amigo Gustave Landor, sobre el cual escribe un homenaje publicado un poco después de su asesinato, abril de 1919. Él rechazaba el pseudosocialismo centralista mecánico porque tenía nostalgia de un socialismo comunitario orgánico federalista. Es en esta perspectiva que va a criticar el bolchevismo y manifestar por el contrario su simpatía por la corriente neorromántica del socialismo de las guildas que se desarrollaba en Inglaterra en esta época y por los kibbutzim que se iniciaban en Palestina. En un ensayo capital publicado en 1919, Der Heilige Weg, la vía sagrada, que dedicará a la memoria de Landor, el eje central es la unidad entre mesianismo y utopía comunitaria. Para él, la comunidad con Dios y la comunidad entre los hombres son inseparables y en consecuencia la espera del Mesías es la espera de la verdadera comunidad. Su realización depende de los hombres mismos. Mientras el reino de Dios demore en ser instaurado, jamás el pueblo judío reconocerá a hombre alguno como Mesías, y entre tanto no cesará de esperar del hombre la redención, pues es al hombre a quien cabe fundar, begründen, el poder de Dios sobre la tierra. Buber desliga esta actitud como mesianismo activo que no opera pasivamente la llegada del Mesías, sino que quiere preparar el mundo para el reino de Dios. No reconoce a Jesús como el Mesías, pero ve en él un auténtico profeta judío, para quien el futuro reino de Dios era idéntico a la vida de los hombres reunidos, llevada a la perfección, esto es, la verdadera comunidad, y por eso la soberanía inmediata de Dios, su basilea, su reino terrestre. El reino de Dios es la comunidad que viene, aquella donde todos los que tienen hambre y sed de justicias serán saciados. Esta relación comunidad-mesianismo es formulada también de manera flagrante en una conferencia de Buber pronunciada en 1924 en Frankfurt, cuya versión taquigráfica se halla en los archivos de Buber de Jerusalén. La Gemeinschaft es una categoría mesiánica, no histórica, en tanto que histórica indica su carácter como mesiánica. Analizando la revolución rusa, subraya que los soviets eran comunas, Gemeinden, auténticas, en las cuales debía ser construido el ser comunitario revolucionario, pero el curso de los acontecimientos ha conducido
a su debilitamiento en beneficio de la tendencia centralizada del Estado. Ahora bien, la acción del Estado, aún si revolucionaria, no puede aportar a la redención mesiánica. Solo la comunidad es la verdadera precursora y anunciadora del reino de Dios, cuya esencia es el cumplimiento de la creación de la Gemeinschaft. El concepto del reino de Dios también estaba cargado de significación libertaria, como Schoenlen y Benjamin Buber avanza en su gran obra de 1932, Königtum Gottes, el reino de Dios, el tema de la teocracia anarquista. En tanto que poder directo de Dios, la teocracia bíblica rechazada toda dominación humana y encuentra en el anarquismo su fundamento espiritual. Anarchische Grund. Puede entonces definirse su filosofía política como lo ha hecho Abraham Yassur en un estudio reciente, como un socialismo religioso comunitario teñido de anarquismo, muy próximo a las ideas de Gustave Landor, pero sin participar en su compromiso revolucionario activo. Buber aspira a un socialismo libertario cuyos trazos principales son esbozados en sus artículos 1917-23 y que desarrollará de manera sistemática un Utopie et Socialisme de 1945. Esta obra, cuyo título original es Nevitov vie Utopía, Caminos de Utopía, constituye una formulación muy original del paradigma comunitario a partir de la relectura de conjunto de la tradición socialista, tanto utópica, Fourier Saint-Simon Owen, como anarquista, Proudhon Kropotkin, Londres, y el marxista Marx, Engels, Lenin, y de las diferentes tentativas de llevarlas a la práctica desde las experiencias comunitarias aisladas hasta los kibbutzim. En su opinión, un no fracaso ejemplar, pasando por la Revolución Rusa y los soviets. Su punto de partida es una crítica radical al Estado capitalista moderno, que ha roto la estructura de la sociedad. El nuevo centralismo capitalista avanzado ha logrado lo que el antiguo Estado despótico no había podido cumplir: la atomización de la sociedad. El capital no quiere tener frente a sí sino a individuos, y al Estado moderno se pone a su servicio, desposeyendo progresivamente la vida de los grupos de su autonomía. La sociedad medieval estaba ricamente estructurada, es decir, constituida por una red de comunidades de lugar y de trabajo asociadas entre ellas. Esta esencia comunitaria ha sido progresivamente vaciada por la coerción de la economía y el Estado capitalista, que han desarticulado las formas orgánicas y atomizado a los individuos. Esto es, nosotros no podemos y no queremos volver al comunismo agrario primitivo ni al Estado corporativo de la Edad Media cristiana. Tendremos que construir el socialismo comunitario del porvenir con el material de nuestro tiempo, cualesquiera sea su resistencia. La utopía socialista, según Buber, quiere antes que nada reemplazar el Estado por la sociedad. Por ello exige que la sociedad no sea, como lo es hoy, un agregado de individuos
que no tienen entre ellos ninguna cohesión interna, porque tal agregado no podría ser mantenido nuevamente sino a través de un principio político, un principio de dominación y coerción. La sociedad auténtica, capaz de sustituir al Estado, debe estar, por ejemplo, estructurada por la Asociación Libre de Comunidades. Su advenimiento implica a la vez un cambio externo por la abolición de los obstáculos económicos y políticos a la realización del socialismo, el capital y el Estado, y un cambio interno de la vida social, reestructuración comunitaria de las relaciones humanas, la nueva totalidad orgánica fundada sobre la regeneración de las células del tejido social, será el renacimiento y no el retorno de la comunidad orgánica bajo la forma de una federación descentralizada de pequeñas comunidades. Esta concepción del socialismo presenta afinidades evidentes con el pensamiento anarquista, pero Buber la descubre también en ciertos textos de Marx sobre la Comuna de París y sobre las comunidades rurales y rusas, y aún en textos de Lenin sobre los soviets. Como observa Emmanuel Levinas en su presentación a la edición francesa de Netivot B. Utopía, el socialismo utópico de Buber está en último análisis fundado sobre una antropología, la relación futura del hombre con su prójimo es definida según el modelo del yo y tú, que permite concebir una colectividad sin poderes. A pesar de su forma secular y realista, esta utopía libertaria no está menos cargada de energía mesiánica. En su introducción al libro, Buber distingue dos formas de nostalgia de la justicia: la escatología mesiánica como imagen de un tiempo perfecto acabado de la creación, y la utopía como imagen de un espacio perfecto de un vivir conjunto fundado en la justicia. Para la utopía todo está sometido a la voluntad humana consciente. Para la escatología, en la medida en que es profética y no apocalíptica, el hombre tiene parte activa en la redención. Una convergencia entre las dos es entonces posible. El siglo de las luces y la cultura moderna han despojado progresivamente la escatología religiosa de su influencia, pero no por ello ha desaparecido. Toda la fuerza del mesianismo dejado de lado penetra ahora en un sistema social utópico, impregnada de un espíritu escatológico oculto. La utopía verdadera puede asumir una dimensión profética, un carácter de proclamación y de apelación judío, religioso. Buber se opone radicalmente al establishment rabínico ortodoxo y apela tanto a Jeremías como a Jesús o a Spinoza. Su fuente de inspiración es lo que él llama el judaísmo subterráneo, para distinguirlo de judaísmo oficial, el profetismo, el esenio cristianismo, el cábalo yacidismo sionista. Desde sus inicios critica la política de la dirección del movimiento y se tornó, después de su partida a Palestina en 1938, uno de los principales animadores del movimiento de fraternización judeo-árabe Ihdud, Unión, que lucha por el establecimiento de un Estado binacional en Palestina, nacionalista
cultural guarda siempre un objetivo utópico humanista universal. En su conferencia de abril de 1925, inédita, hablando de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento, insiste: no se trata de la emancipación de un pueblo, sino de la redención del mundo. Y la emancipación de un pueblo no es más que el signo de un camino hacia la emancipación del mundo. En fin, místico y mesiánico busca todavía realizar en la tierra, en la vida social concreta, su ideal espiritual. Franz Rosenwein, el fundador de la Freijüdische Lehrerhus, Casa Libre de Estudios Judíos de Frankfurt, donde enseñaron durante 2 años Martin Buber, Sergio Scholem, Erich Fromm, Ernest Simon y Leo Lowenthal, es el autor de una de las tentativas modernas más importantes de renovar filosóficamente la teología judía, del libro Der Stern der Erlösung, la estrella de la redención. Las raíces románticas de esta obra innegables, como lo observa justamente Gunther Henning. Rosenzweig, más que ningún otro, tradujo las intenciones del romanticismo en una filosofía sistemática en la religión. Paul Hohenheim cita a Rosenzweig y a su primo Hans Ehrenberg, judío convertido al protestantismo, junto a Lukács y Bloch, como 2 ejemplos típicos de inteligencia alemana neorromántica, antiburguesa y ávida de religiosidad. Nacido en el medio culturalmente asimilado, comienza por poner en cuestión la visión del mundo del Aufklärung. Sus aspiraciones religiosas lo conducen en un primer momento a querer seguir el ejemplo de su primo y convertirse al cristianismo. Finalmente se vuelve hacia el judaísmo, pero esta hesitación entre la sinagoga y la iglesia testimonia claramente que su itinerario espiritual está ligado al movimiento general de la restauración religiosa en la cultura alemana de la época. Antes de la guerra, Rosenzweig había redactado una obra sobre Hegel y el Estado bajo la dirección de Friedrich Menecke. La guerra mundial provocará en él una profunda crisis y una ruptura radical con la filosofía racionalista, el historicismo y el hegelianismo. Es en las trincheras del frente balcánico que comenzará a escribir La Estrella de la Redención, concluido en 1919. En esta obra, que busca sus fuentes tanto en la teoría de edades del mundo de Schelling como en la mística de la Cábala, Rosenzweig opone a la temporalidad de los estados y naciones la temporalidad mesiánica del judaísmo, rechazando la concepción específicamente moderna del progreso en la historia, es decir, la idea de un progreso indefinido. Él quiere reemplazarla por la idea judía de que cada instante debe estar pronto a recoger la plenitud de la eternidad, frase que recuerda casi literalmente aquella en que Benjamín subraya que para los judíos cada segundo era la puerta estrecha por la cual podría pasar el Mesías. Sobre el concepto de historia de 1940, para la temporalidad mesiánica, la meta ideal podría y debería poder ser realizada en el instante que viene y mismo en ese instante. Esta concepción religiosa del tiempo constituye, según Rosenzweig, precisamente el chibolet capaz de distinguir entre
el adorador auténtico del progreso y el creyente en el reino que emplea la palabra progreso únicamente para hablar el lenguaje del tiempo, pero que en realidad piensa en el reino. La diferencia está en defenderse o no contra la perspectiva y el deber de anticipar el fin en el próximo instante. Sin esa anticipación y la presión interna para realizarla, sin ese deseo de hacer anticipar la llegada del Mesías y la tentación de hacer violencia al reino de los cielos, el futuro no es un futuro, sino solamente un pasado estirado sobre la longitud infinita, un pasado proyectado hacia adelante. Sin esta anticipación, el instante no es eterno, sino algo que se arrastra interminablemente sobre la larga ruta estratégica del tiempo. Es sobre esta cuestión que Rosenzweig va a enfrentarse con su maestro, el neocantiano judío Hermann Cohen, cuando pone en cuestión la creencia racionalista en el progreso ininterrumpido, infinito de las luces y la adhesión al nacionalismo alemán. Rosenzweig lo acusará en un violento debate de haber traicionado la idea mesiánica. En un texto sobre Yehuda Halevi, publicado en 1927, Rosenzweig subraya que la esperanza en la llegada del Mesías es la aspiración para la cual el judaísmo vive. Él concibe el advenimiento de la era mesiánica como una ruptura de la continuidad histórica. En cambio radical, el cambio radical el cambio radical que pondrá fin al infierno de la historia mundial. Su correspondencia de aquella época aporta algunas precisiones sobre su visión de futuro mesiánico. Se trata del advenimiento no celeste, sino terrestre, Indrichen, de la Nueva Jerusalén, aportando la paz eterna entre los pueblos gracias a una transformación, un chanfón radical, vista desde hoy, inclusive milagrosa, desde la naturaleza humana. Los raros escritos propiamente políticos de Rosenzweig revelan una visión del mundo pasionalmente romántica, anticapitalista. Por ejemplo, en un artículo de 1919 se refiere al capitalismo como un sistema tan dañino como la esclavitud que se trata de abolir para volver al artesanado y su tierra dorada. El camino de la emancipación es pues el del abandono del mercado libre y sus contratos y el retorno a la producción ligada a encomendada de antemano por un cliente. Este anticapitalismo va a la par con una tendencia profundamente antiestatista. En Der Stern Endorsum escribe que la violencia y no el derecho es la verdadera faz del Estado. Insiste también en la oposición entre el pueblo judío que porta en sí mismo la eternidad y la falsa eternidad del Estado. Se sigue de ahí que la verdadera eternidad del pueblo eterno debe ser siempre extraña y hostil al Estado. A propósito de estas reflexiones y de otras semejantes, ciertos investigadores hablan del anarquismo de Franz Rosenzweig. Lo más interesante es que el autor de La Estrella de la Redención liga explícitamente la revolución emancipadora al advenimiento
del Mesías en términos en que recuerdan asombrosamente la teología de la revolución de Walter Benjamin. No es casual, en efecto, que se comenzó a hacer por primera vez en serio de las exigencias del reino de Dios, exigencias para el tiempo. Es sólo a partir de ahí que fueron emprendidas grandes obras de liberación, las cuales, aunque el reino de Dios no resulte de ellas, constituyen todavía la condición necesaria de su advenimiento. Libertad, igualdad, fraternidad, esos gritos del corazón de fe devinieron los gritos de unión de la época, y en la sangre y en las lágrimas, en el odio y en la pasión vehemente, ininterrumpidos combates los condujeron al encuentro de un mundo indolente. Según Gunther Henning, este pasaje, que se titula Revolución, se refiere a la revolución de 1917. Rosenzweig ha entendido la revolución bolchevique en Rusia apoyándose en las esperanzas de Dostoyevsky como una transformación hasta las últimas consecuencias de la cristiandad, y es por ello que le atribuye a esa revolución una significación redentora al advenimiento del reino mesiánico. Es una hipótesis a verificar. Rosenzweig escribe, de hecho, que una renovación de las energías de la fe y del amor vino en Rusia de Alyosha Karamazov, pero no es evidente que esto se refiera a la revolución. En todo caso, estas preocupaciones revolucionarias son muy marginales en la obra de Rosenzweig, esencialmente consagradas a la filosofía de la religión. Ellas son sobre todo significativas desde el punto de vista de su probable influencia sobre Walter Benjamin y por su analogía con el itinerario de otros pensadores judíos contemporáneos. Contrariamente a Rosenzweig, Gerhard Scholem no es un teórico, sino un historiador. Su obra es solamente un monumento inigualable de historiografía moderna, sino que también aporta una nueva mirada sobre la tradición religiosa judía, restituyéndose su dimensión mesiánica y apocalíptica, escamoteada por la lectura racionalista estrecha de la Wissenschaft des Judentums, Graetz zum Steinschneider, y de la sociología alemana. Max Weber, Werner Sombart no vieron en la espiritualidad judía otra cosa que racionalismo calculador. Scholem ha puesto en evidencia las corrientes religiosas subterráneas, místicas, heréticas, escatológicas y anárquicas de la historia del judaísmo. Nacido en una familia de la mediana burguesía judía asimilada de Berlín, Scholem se nutrirá inicialmente de la cultura alemana durante su juventud. Los escritores románticos o neorrománticos estarían entre sus favoritos: John Paul Novalis, Edward Morik, Stefan George, Paul Chambord. Según David Dial, autor de la primera obra sobre el pensamiento de Scholem, como muchos otros alemanes de los años 20, Scholem y Buber encontraron en una cierta corriente del romanticismo alemán
un Weltanschauung única que ha inspirado todo su pensamiento. En filosofía y en historiografía, la simpatía de Scholem por una tendencia particular del romanticismo alemán ha jugado un rol crucial en su formación intelectual. Es de hecho muy significativo que el primer libro sobre la Cábala que él estudia y que le causará un gran impacto sea la obra del teósofo cristiano y romántico alemán, discípulo de Schelling y de Bader, Franz Joseph Molitor, Philosophie der Geinsche Order über die Tradition. En una entrevista con el autor, Jeff Scholem recordaba haber leído en 1915 con mucho interés los Fragmentes de Novalis, una de las obras más características de la visión del mundo romántica en su apogeo. Él pensaba de todos modos que no había que exagerar el rol de las fuentes alemanas para su pensamiento, cuya principal inspiración provenía desde su juventud de los textos hebraicos, comenzando por la Biblia, el Talmud y el Midrash, que serán sus primeras lecturas. En efecto, luego se volverá contra la ideología asimilacionista de su familia. Será expulsado de la casa por su padre por su actitud antipatriótica durante la Segunda Guerra Mundial, volviéndose decididamente hacia las fuentes del judaísmo, a la búsqueda de la tradición perdida de mi medio social que me atraía como una magia poderosa. Esta búsqueda lo llevaría por un lado en un primer momento bajo la influencia de Martin Buber hacia el estudio del misticismo judío y por otro hacia la adhesión al sionismo. Su actitud religiosa no ortodoxa lo aproxima a Buber, pero su sionismo es más radical. Scholem rechaza con pasión la síntesis cultural del cultural judeo-germánica, y este rechazo va a alejarlo tanto de Buber, especialmente a causa de su apoyo a Alemania en 1914, como de Franz Rosenweis, con el cual tuvo sobre esta cuestión una discusión tempestuosa en 1922. Con todo, la afirmación orgullosa de la identidad judía no lo conduce al nacionalismo en sentido político. Después de su partida para Palestina, va a integrarse como Buber más tarde a la Brit Shalom, Alianza para la Paz, movimiento sionista pacifista para la fraternización judeo-árabe, opuesto al sionismo político y estatista. Durante los años 20 se va a pronunciar muchas veces por el reconocimiento por parte de los judíos de las aspiraciones nacionales de la población árabe de Palestina y su derecho a la autodeterminación. En su artículo de la revista de la Brit Shalom, Seifontenum Aspiramos, de 1931, escribía: el movimiento sionista no está aún emancipado de la imagen reaccionaria e imperialista dada no solamente por los revisionistas, sino también por todos aquellos que se oponen a tomar en consideración la situación real de nuestro movimiento en el despertar de Oriente. La gran originalidad de Scholem fue sin duda el descubrimiento, o mejor el redescubrimiento, de un dominio casi enteramente olvidado por la tradición religiosa judía, dominio renegado como oscurantista por Wissenschaft des Judentums del siglo XIX. Las doctrinas místicas, desde la Cábala hasta el mesianismo herético de Sabbatai Zevi,
Inicialmente, como Buber, se siente atraído por el aspecto mágico y racional antiburgués del misticismo judío. En su primer escrito sobre la Cábala en 1921, se refiere a la tradición judía como un gigante, un ser no burgués, un Gerich y explosivo, pero un segundo momento que supera al primero sin abolirlo. Choelin se separa de Buber para asumir una posición decididamente historicista. Es en la historia donde reencuentra, como muchos románticos alemanes, la respuesta cultural adecuada al racionalismo frío y abstracto del mundo burgués. Es característico de su actitud que definiese la historia como religio o en el sentido etimológico de lazo en el pasado. Sus estudios sobre las fuentes cabalísticas comienzan hacia 1915 y desde su primer contacto con los textos hebraicos, Scholem se siente profundamente atraído por la visión escatológica que los atraviesa. Escribirá entonces numerosos textos especulativos sobre el mesianismo, de los que más tarde alegrará de que no se hayan publicado. En su artículo de 1921 sobre la Cábala, se interesa por las concepciones proféticas según las cuales la humanidad mesiánica hablará en himnos, un tema que se encontrará en los escritos lingüísticos de Walter Benjamin. Scholem opone al menos implícitamente la temporalidad mesiánica y la temporalidad histórica, subrayando que la decisión sobre el valor positivo o negativo de la tradición no pertenece a la historia mundial, sino al tribunal del mundo, esto es, al juicio final, formulación dirigida expresamente contra el historicismo hegeliano que confunde a ambas. En 1923, un poco antes de su partida para Palestina, Scholem dicta en Frankfurt una serie de conferencias sobre el libro de Daniel, el primer apocalipsis de la literatura religiosa judía. Estaban entre sus oyentes Erich Fromm, Ernest Simon, socialista religioso, filósofo, amigo de Buber, Nahum Gatzer, futuro biógrafo de Franz Rosenzweig. La mayor parte de sus trabajos sobre la Cábala en el curso de los años 20 y el inicio de los 30 tienen por centro vital la dimensión mesiánico-apocalíptica del fenómeno. Uno de los primeros escritos en hebreo dedicado al cabalista Abraham ben Eliezer Halevi manifiesta lo que es raro en sus publicaciones, la intensidad de su relación personal con electos de su objeto de investigación. Se refiere al libro de profecías apocalípticas, Mashre Kitrin, escrito en 1508 por Halevi como una obra sin igual en la literatura cabalística, por la fuerza de su lenguaje y por el despertar de los sentimientos. Su extensa introducción escrita en la lengua de Zohar toca verdaderamente el alma del lector. Jamás vi páginas tan bellas en esta lengua, ni antes ni después. Él anuncia la llegada del justo Redentor. Con la caída del Constantinopla y la expulsión de los judíos de España, han arribado el tiempo del fin. 3 años más tarde publica en la Enciclopedia Judaica de Berlín
una noticia sobre ese cabalista, mostrando cómo bajo el impacto de la tragedia de los judíos españoles, Halevi va a interpretar la Biblia, el Talmud, el Zohar y el libro de Daniel como una óptica nueva, previendo la llegada del Mesías para el año 1530-1531, contribuirá al auge del movimiento mesiánico en torno a Salomón Molcho. Otros artículos de la Enciclopedia Judaica testimonian el interés de Cholem por el mesianismo y la cábala. Por ejemplo, el comentario sobre Abraham ben Samuel Abulafia, cabalista español del siglo XIII, que había intentado convertir al Papa Nicolás III al judaísmo. Condenado a la hoguera, consiguió salvarse gracias a la muerte súbita del pontífice. A partir de este indicador, Abulafia renunciará al advenimiento inminente de la era mesiánica, encontrando un eco considerable entre los judíos de Sicilia. Hacia la misma época, Cholem publica un primer artículo sobre el mesianismo herético del siglo XVII, un estudio sobre la teología del sabataísmo en Abraham Cardoso. Se encuentra también en esta enciclopedia la primera síntesis del conjunto de su interpretación sobre el mesianismo cabalístico, el notable artículo Cábala según Sicholén, el pecado original y los medios para la restitución de la criatura caída, constituyen el centro de la antropología de la Cábala. Esta restitución, tikkun en hebreo, implica la derrota de la fuerza del mal y el fin catastrófico del orden histórico, que no es sino un reverso de la redención mesiánica. El restablecimiento del orden cósmico previsto por la providencia divina es al mismo tiempo la redención y el mundo del tikkun. Es también el reino mesiánico. El pecado original de Adán no puede ser abolido por esta redención mesiánica, por la cual las cosas retornarán a su lugar inicial. El apocatástasis, un concepto teológico de la iglesia literalmente tomado hacia 1240 de la Cábala, Hat Shabbat Kol Hadar Binim Le Habyatan. El tikkun es pues al mismo tiempo restitución de un estado original y restablecimiento de un mundo enteramente nuevo. Holan Ha-Tikkun es mucho más tarde en los años 50 que Cholem va a sistematizar su teoría del mesianismo judío como doctrina restauracionista utópica, particularmente en su breve ensayo para comprender el mesianismo judío de 1959, pero las raíces de sus análisis se remontan a sus escritos de los años 20 y 30. En realidad esta temática atraviesa el conjunto de su obra, pero su actitud no es simplemente la de un historiador erudito del mesianismo judío. Baste leer sus trabajos para percibir simpatía en el sentido etimológico griego del término del investigador con su tema. La utopía mesiánica por excelencia no es para Cholem el sionismo, sino sobre todo el anarquismo. Sionista convencido, rechaza sin embargo categóricamente todo lazo entre mesianismo y sionismo. En 1929, en un artículo polémico
de defensa de la Brit Shalom, escribirá: el ideal sionista es una cosa y el mesiánico es otra, y los dos no se tocan salvo en la fraseología pomposa de los mítines de las masas. El interés del Sicholem por las ideas anarquistas se remonta a su juventud desde 1914-15. Leerá la biografía de Bakunin por Ned Lowe, los escritos de Kropotkin, de Proudhon y de Eliseo Reclus, pero son sobre todo las obras de Gustave Lauder, La revolución e incitación al socialismo, que van a apasionarlo, sentimiento que intentará comunicar a su amigo Walter Benjamin. Scholem va a encontrarse con Lauder en 1915 y 16 en ocasión de una serie de conferencias que dictó en los círculos sionistas de Berlín. El tema de estos encuentros era su común oposición a la guerra y la crítica de las posiciones de Martin Buber al respecto. Su hostilidad a la guerra le valdría en enero de 1918 una carta de Ernst Toller invitándolo a ingresar a la Asociación de Estudiantes Pacifistas que en esta época intentaba constituir. Con todo, Scholem no quiere comprometerse en la vida política alemana. Sus ojos están puestos en Palestina, donde simpatiza con ciertas corrientes ligadas a los kibbutzim, cuya doctrina contenía un elemento anarquista. En ese contexto, Scholem menciona un artículo publicado en una revista austríaca por Meir Yari, dirigente del movimiento de la juventud sionista Hashomer Hatzair, la joven guardia, en aquella época influenciada por Buber y Lauder, que definía su ideal social como una libre asociación de comunidades anarquistas. En una entrevista de 1975, Scholem recuerda que en esa época él estaba en la cresta de ola del despertar moral religioso. Mi simpatía por el anarquismo era también moral. Yo creía que la organización de la sociedad en la libertad absoluta era un mandato divino, pero más allá del entusiasmo juvenil de esa época, el antiestatismo libertario permanecería como una dimensión permanente de su pensamiento, siempre en relación íntima con la religión. Aún en 1971, en una conversación con educadores israelitas, va a escandalizarlos proclamando: yo soy un anarquista religioso. Va incluso a sugerir que en el Estado de Israel, el profeta Jeremías acabaría siendo prisionero, pues el profetismo tendía a entrar en conflicto con el conformismo patriótico y de una manera fundamental, porque estatismo y profecía no hacen buenas amigas. Hacia la misma época, en la entrevista mencionada arriba, sostenía que la única teoría social que tiene un sentido, también sentido religioso, es el anarquismo. Pero él pensaba que se trataba de una utopía imposible, al menos en el plano histórico.
El anarquismo constituye una suerte de visión mesiánica irrealizable si se consideran las fuerzas de acción en la historia. Es una teoría que procede de un optimismo totalmente excesivo sobre el valor del espíritu humano. Ella tiene una dimensión mesiánica, así la imposibilidad puramente histórica de realización de la utopía libertaria aparece como uno de los fundamentos de su afinidad espiritual con el mesianismo. Bien entendido, Gershom Scholem no es ni teólogo ni filósofo político, sino un historiador que teje la trama de su propia reflexión. En tanto que historiador descubre a la vez la dimensión anárquica del mesianismo judío religioso y la dimensión mesiánica secularizada o teológica en las utopías revolucionarias y libertarias de nuestra época. Un ejemplo característico del primer aspecto, que es evidentemente el más importante en su obra, es su estudio de la revolución del mesianismo herético sabataísta en el curso del siglo XVIII, bajo la dirección del nuevo Mesías Jacob Frank. Analizando la extraña doctrina religiosa del franquismo, Scholem subraya: la abolición de todas las leyes y normas es la visión de la redención nihilista, que no encuentra otra expresión que no sea en los rituales, poniendo en evidencia la fuerza de lo negativo y lo destructivo. Bakunin, el padre del anarquismo, es autor de la frase: la fuerza de la destrucción es una fuerza creadora. 100 años antes, Franz había puesto en el centro de su utopía el poder redentor de la destrucción. Es probablemente en relación a pasajes como este, así como a otros no menos impresionantes, que se encuentran en los escritos históricos de Scholem, que su biógrafo David Vial cree poder definir su postura como un anarquismo democrático en el sentido goetiano del término Diamond-Nietzsche, que concibe el irracionalismo demoníaco como una fuerza creativa, la destrucción necesaria para la reconstrucción del futuro. La significación de esta temática por Scholem no puede ser circunscrita al dominio de la historia de las religiones. Se trata también, en último análisis, de su propia visión del mundo. Es verdad que la tendencia anarquista permanece como una dimensión subterránea en la obra de Scholem. Aparece raramente como una filosofía social asumida, en tanto que tal, salvo en los escritos e intervenciones autobiográficas de sus últimos años, pero es esta probablemente una de las fuentes espirituales de toda su postura frente a los fenómenos religiosos, y en particular de su interés por los movimientos mesiánicos heréticos anarquistas de los siglos XVII y XVIII. Sabati Sevi, Jacob Frank, es también una de las raíces de la profunda afinidad porque lo va a ligar durante toda su vida a Walter Benjamin y a su obra cruzada, ella también, por corrientes anarquistas y mesiánicas, particularmente en sus escritos teológicos y lingüísticos de juventud y en su tesis sobre el concepto de historia de 1940. En otros términos,
No se puede separar a Chicholem, el historiador, del Cholem, el anarquista religioso. Eso no tiene decir, como pretenden algunos de sus críticos, que su historiografía no sea objetiva. Según David Vial, es difícil evitar la conclusión de que Chicholem intentó encontrar un precursor para su propia teología anarquista en la antinomia sabataísta. A nuestro modo de ver, esta formulación es errónea. Sería mucho más correcto constatar que las concepciones anarquizantes de Chicholem lo atraían hacia el fenómeno del sabataísmo y particularmente hacia ciertos aspectos libertarios de este. Leo Lowenthal es un caso un poco excepcional dentro de este conjunto de autores. Es el único que desde su juventud se sintió atraído por el marxismo y mantuvo vínculos con el movimiento obrero alemán, lo que le reprochan durante los años 19 y 26 los otros intelectuales de esta corriente. Es la dimensión profunda y explícitamente religiosa, mesiánica de su identidad judía. Amigo de juventud de Siegfried Kracauer, Ernest Simon y Erich Fromm, participa como ellos en el círculo reunido en torno a la personalidad carismática del rabino Nobel de Frankfurt y en el Freie Jüdische Lederhaus de Rosenzweig. Es como reacción a su ambiente familiar, donde domina una atmósfera burguesa asimilada en Auflage-Rich, antirreligiosa, materialista y cientificista, que él se vuelve hacia el misticismo, el socialismo y durante un corto periodo al sionismo. Su tesis de doctorado, presentada en 1923, está consagrada a la filosofía social de Franz von Baader. Comentando este trabajo en la entrevista autobiográfica reciente, Lowenthal explica lo que lo atraía a esta filosofía, la más conservadora que pueda imaginarse a comienzos del siglo XIX, que bregaba por la alianza entre el proletariado y la iglesia contra la burguesía secularizada. Su crítica radical de la sociedad liberal como universo unidimensional, excluyente de todo lo que es auténticamente humano. Dicho sea de paso, también Walter Benjamin, Gershon Scholem y Ernest Bloch se sentirán atraídos, fascinados incluso por la filosofía romántico-mística de Franz von Baader. En su tesis, Lowenthal pone en evidencia con verdadera delectación las diatribas de Baader contra la democracia capitalista, el poder del dinero heredado de la tribu de Caín y la industria racionalista, miope, egoísta, que deberían ser reemplazados por la verdadera grandiosa cultura del hombre reconciliado con Dios y la naturaleza, como Benjamín más tarde se siente atraído por la dimensión cosmopolita del filósofo romántico, que ve en una iglesia cristiana unificada, acogiendo católicos y ortodoxos, la corporación mundial, capaz de romper las limitaciones nacionales. Descubre también en Baader un aspecto teocrático anarquista, la nostalgia de una sociedad natural,
sumisa únicamente a la autoridad divina, teocrática en sentido estricto, donde no hay dominantes ni dominados, porque todos los hombres son a la vez sacerdotes y reyes. Una teocracia semejante no ha existido sin duda en toda la pureza, sino antes de la caída, pero la comunidad humana que más se aproximó fue la de los judíos bajo Moisés. Para valer la temporalidad histórica es una punición infligida a los hombres después del pecado de Adán. La redención significa la reintegración del tiempo en la eternidad, el retorno de los hombres a Dios, el advenimiento del reino de Dios, una concepción mesiánico-restitucionista del tiempo que se confunde con la tradición judía de Bader. Además, conocía muy bien la revuelta contra el padre ateo asimilado y la búsqueda de su identidad judía conducirán a Lowenthal no solo al entorno del rabino Nobel, sino también durante un corto periodo 1923 a tratar de vivir según las reglas de la ortodoxia religiosa tradicional. Otra tentativa también efímera será la adhesión al sionismo. En 1924 funda con Ernest Simon, amigo íntimo de Martin Buber, una revista judía de tendencia sionista, Jüdisches Wochenblatt. Como testimoniaría más tarde, lo que lo atraía del sionismo era menos la dimensión estrictamente nacional que su aspecto utópico mesiánico. Como testimoniará más tarde, lo que lo atraía del sionismo era menos la dimensión estrictamente nacional que su aspecto utópico mesiánico, la inspiración del establecimiento de una sociedad socialista ejemplar en la tierra de Israel. Pero rápidamente esto va a decantar, publicando en su revista un artículo firmado, Hereticus, que pone radicalmente en cuestión la práctica sionista en Palestina, a la que designa como una política colonial europea contra los árabes, intitulada Las lecciones de China. Este ensayo llama a los sionistas a cambiar no solo su táctica, sino su actitud, porque en Palestina, como en China, una mayoría racional está en vías de reclamar justicia. Con este artículo se acaba su breve incursión en el movimiento sionista, pero no su interés por la cultura y la religión judías. La rebelión antiburguesa del joven Lowenthal se manifiesta así de manera directamente política, saludando a la Revolución Rusa como un acto de liberación de la humanidad. Va a adherir en 1918 a una asociación de estudiantes socialistas, en 1919-20 al Partido Socialista Independiente. Cuando la escisión de en 1920, Lowenthal permanecerá con el ala izquierda mayoritaria, que va a unificarse con el Partido Comunista, pues siempre consideró a la socialdemocracia como una fuerza pequeño burguesa o burguesa, traidora de la revolución. Con todo, desde mediados de los años 20 toma la distancia de la URSS, pues se entiende que abandonaba a su suerte a la revolución alemana. La actitud general en esta época es la de una oposición radical y revolucionaria, y todo lo que constituía
según una fórmula de la teoría de la novela de Lukács, de la que él se valía, la infamia de lo existente. Convencido de que la revolución mundial era inminente, preconizó una filosofía marxista mesiánica que él mismo describía 60 años después como una mixtura de radicalismo revolucionario, mesianismo judío y una filosofía mística análoga a la de Bloch. Su atracción por el marxismo no le impide admirar a Gustav Landauer, que fue uno de los grandes héroes de su juventud y cuyo retrato adornó su estudio durante mucho tiempo. Es característico de su evolución política que en un texto escrito en 1930 menciona entre los grandes nombres judíos de nuestro siglo, al lado de Einstein y Freud, a Lauder y Trotsky. Su principal ensayo de esta época es el ensayo Lo demoníaco, Das Dämonische, publicado en 1921 en una antología en homenaje al rabino Nobel, donde describieron también a Martin Buber, Franz Rosenzweig, Siegfried Kracauer, Ernst Simon. Extraña alianza entre mística judía y marxismo. Este texto, un tanto esotérico, fue recibido con entusiasmo por Bloch y con reserva por Rosenzweig. Esboza allí los fundamentos de una teología negativa que se reclama de Marx, Lukács y Bloch, para afirmar que vivimos en un mundo sin Dios y sin redención, un mundo frío y librado a la desesperación, un espacio entre el paraíso y el Mesías que busca a Dios sin encontrarlo. La fórmula clave de esta filosofía religiosa está dada por una cita tomada de la teoría de la novela, la ironía del escritor y la mística negativa de las épocas de Dios. Con todo, Lowenthal no termina de contestarse con esta constatación. Él aspira intensamente a la abolición de esta condición del mundo y a la llegada de la luz mesiánica resplandeciente, que pondrá fin a todo lo que es crepuscular y demoníaco. A partir de 1926, Lowenthal se va a integrar cada vez más al trabajo científico del Instituto de Investigación Social de Frankfurt y abandonará sus preocupaciones místicas y mesiánicas para devenir sociólogo principal de la literatura de la escuela. Fin de este ensayo.